Segundo tramo aquí en Asuntos Públicos de Contrapunto. En instantes vamos a conversar con el presidente del directorio del Banco de Previsión Social. Hay varios asuntos para conversar con el titular del organismo previsional, pero antes los invito a recibir con muchísimo gusto al titular de la Cámara de Industrias de nuestro país, Washington Coralo. Coralo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a usted y a la audiencia. Bueno, en la tardecita de hoy se ha presentado esta confederación, unas 20 cámaras y gremiales empresariales, las más representativas del país, digamos, que han presentado esta confederación. ¿Cuál es el objetivo? Al igual que en otras partes del mundo, existe lo que se llama una confederación empresarial. Podemos citar el caso Chile, México, Colombia, España, Alemania, Italia. Es la unión de todas las cámaras empresariales, porque el país no es solo industria, el país es industria, agrocomercio, servicio, una variedad, turismo, una variedad de factores, y hay muchos temas inherentes a todos los países que son los temas de mediano y largo plazo que escapan más allá de lo que es una cámara empresarial per se sola. Es lo que es el manejo, la planificación y la adecuación de lo que va a ser el país que queremos para el futuro. Entonces, eso, por ejemplo, incluye los temas que vamos a empezar a tratar en esta confederación nueva, que es, por ejemplo, competitividad, educación, cómo tenemos que presentarnos y cómo hay que ir al mundo de manera tal de que agro, industria, comercio y servicio, todos puedan tener un acceso y un país que les permita desarrollar sus actividades y sobre todo favorecer lo que es el concepto de libre empresario, el concepto de emprendedor, el concepto innovador tan necesario para el desarrollo del Uruguay. ¿Cuánto hace que se viene gestando esta idea? Esta idea ha pasado por varias. Yo hace 25 años estoy en la Cámara de Industria, recuerdo que antiguamente ya había una intención de formar este tipo de confederación, por decirlo así, pero a veces no estaba dada la madurez suficiente de los actores. Yo creo que en la medida que el tiempo pasa, que el mundo cambia, que las nuevas tecnologías se van adecuando, que los países, que el Mercosur va dando pasos distintos, que el mundo se va integrando de otras maneras, del mismo modo que el mundo busca integrarse, también es importante que todos los actores económicos del país, de todos los órdenes, pequeños, medianos, grandes empresas, Montevideo y el interior del país, que es tan importante, tengan un punto en común de encuentro para justamente esos temas que son inherentes a todos puedan ser tratados a otro nivel macro. ¿Cuáles son los principios, digamos, por así llamarlo, en los que se basará esta confederación? Los principios son los principios básicos de ética, libertad de las empresas, facilidad de apoyo a los emprendedores, buen diálogo y relacionamiento con los poderes del Estado. O sea, tenemos que entender que todos vivimos en Uruguay, todos estamos en el mismo país y en la medida que todos los actores económicos y políticos, o sea, gobiernos que estén en su momento les vaya bien, le va bien también al desarrollo del país. La idea de esto es formar un entorno y un ambiente apto para desarrollar un clima de inversiones, de confianza sobre todo, entre todos los actores involucrados en Uruguay. La idea, a ver, si lo simplifico, es tener una especie de PIT-CNT de empresarios. Podríamos llamarlo, si podría ser así, en el cual, vuelvo a repetir, yo hablo por la industria cuando me toca hablar a mí, pero hay muchos temas que son comunes a la industria, el agro, el comercio y servicio, y que de repente no estamos preparados para hablarlo solo uno. Está bueno que haya una persona o un grupo de personas que estén pensando más hacia el futuro, hacia dónde debe ir el Uruguay, hacia dónde debemos encaminar los pasos para lograr que el país siga su senda, en este momento lamentablemente media quieta, pero que retome su senda de crecimiento. ¿Y cómo va a ser la conducción política de este grupo, de esta confederación? Hay una serie de estatutos en el cual cada 2 años se van a rotar las personas, como cualquier institución, y bueno, y cada uno le dará su impronta, pero vuelvo a repetir, siempre buscando los principios de profesionalismo, los principios de libertad de empresa, los principios de honestidad, transparencia, de manera tal de que todo ese apoyo que uno pueda dar en estas confederaciones también se sienta en todos los ámbitos de trabajo. ¿Ya ha habido una comunicación formal con el gobierno? ¿Se le ha notificado esta idea al Poder Ejecutivo? No es una idea, no es necesario notificar algo que simplemente están haciendo ahora. Obviamente, como del mismo modo que el Poder Ejecutivo puede tener distintos organismos, hemos visto como el Plan Nacional de Competitividad, lamentablemente ahora es una herramienta muy buena de gestión, vemos que le han puesto, se está trancando un poco, pero el Plan Nacional de Competitividad que impulsa la OPP, incluye muchos actores del gobierno y actores privados. Yo creo que tal vez a la larga, no digo que entren directamente, pero creo que el Uruguay tiene que tener un gran diálogo entre los actores políticos, empresariales y del trabajo para lograr que el país no tenga los problemas que estamos teniendo, ¿no? ¿No está la Cámara de Comercio en la Confederación? Hay varias cámaras que no están, de hecho hay cerca de 250 gremiales empresariales en el país, arrancamos con 20 y pico. Esto es una confederación totalmente abierta. Aquellos que adhieran los principios de los estatutos se pueden presentar y formar, es más, se pueden generar nuevas cámaras
con las condiciones que tenga los requisitos básicos de tener para poder acceder a esa, si la Cámara de Comercio quiere venir, la Cámara Mercantil, o sea, son cámaras que las cuales tenemos muy buena relación, son cámaras amigas, creemos que todas las cámaras empresariales tienen que aportar y todas tienen algo para aportar, un granito de arena para construir el Uruguay del futuro. Uno piensa siempre en la balanza entre cuando se va a negociar trabajadores y empresarios. ¿Tienen la impresión de que con esta confederación de alguna manera tiene un poco más de peso ahora el platillo del sector empresarial? Yo creo que acá el gran peso es el peso del país en el sentido de que el Uruguay no se debe detener. Entendemos que es importante trabajar, de hecho la Cámara de Industria se ha estado trabajando muy cerca del gobierno, hemos apoyado 2 veces la suspensión parcial de la queja ante la OIT porque entendemos que Uruguay merece estar en otra posición, o sea, entendemos que el trabajo para que el Uruguay salga tiene que ser un trabajo en conjunto, no solo como dijo usted, entre país, entre empresarios y trabajadores, sino entre empresarios, trabajadores y gobierno. Nuestra idea es apoyar a todos los sectores para que el país productivo no caiga. Bien. Corralo, le pregunto, ¿es correcto decir que la evolución de los salarios y el precio del dólar son hoy por hoy los 2 principales temas de preocupación para el sector empresarial? Y yo creo que sí, arrancamos por uno, el salario es una parte fundamental de la composición de un costo. Es cierto que el salario cuando hay demanda plena, como la vieja teoría keynesiana, la década del 30, el salario con demanda plena hace que los propios funcionarios compren lo que otros funcionarios producen, pero eso está basado en un esquema de una economía pura, limpia, lo cual no es el escenario que está hoy en el siglo XXI, 2016, como estamos. Hay informes hechos inclusive por el contador Rodrigo Arín para la CEPAL, no se puede seguir aumentando salarios sin aumentar productividad. Y hoy para nosotros es clave en el Uruguay lo que se llama el concepto de sustentabilidad de las empresas. La sustentabilidad de las empresas debe ir acompañada por el concepto de responsabilidad social empresarial, debe ir acompañada por el concepto de productividad y debe ir acompañada por el concepto de competitividad. No queremos ser el país más caro de la región, pero tampoco queremos ser, no podemos ser el más barato, pero tampoco queremos ser el más caro. Queremos pagar los mejores sueldos posibles, pero que no se haga después imposible que las empresas puedan seguir trabajando. Y en cuanto al dólar, sí, obviamente hay sectores que el dólar le puede servir. De hecho, la inflación en Uruguay se ha visto controlada, tal vez parte por el dólar, también parte por la caída de actividad. Entendemos que el deslizamiento de cambio podría tener una mejora ahora. El gobierno ha anunciado una serie de medidas que bienvenidas sean. Creemos que debido a las circunstancias que pasó en enero, febrero, con un Brasil muy impetuoso en su moneda, que provocó un aceleramiento del tipo de cambio en Uruguay, el Banco Central tomó algunas medidas para compensar lógicamente ese desfasaje que se estaba dando en el país, que podía llevar a un enemigo total que tenemos todos, que es la inflación. Y bueno, creemos que tal vez sería el momento para desandar, para buscar alguna medida anticíclica que permita recuperar un poco la competitividad del Uruguay. Hoy hemos visto en el Congreso de Fray Bento, que se juntó el presidente con sus ministros, que la ministra anunció una serie de medidas en temas energéticos para el sector lácteo. Nos parece muy bueno, apoyamos todo ese tipo de iniciativas y nos gustaría que este tipo de iniciativas también se repique en otros sectores productivos del país de manera tal de lograr mantener la competitividad. Vuelvo a repetir, sueldos acordes a las necesidades, la posibilidad de que muchas empresas, a veces el núcleo fuerte del país está formado por pequeñas y medianas empresas que no tienen condiciones a veces de aceptar todas las propuestas y las aceptan porque están dentro del gremio. Dentro de eso nos gustaría que se pudiera plantear lo que tenemos valga la redundancia, lo que tenemos planteado ante el OIT, que se pueda negociar de otra manera, que pueda contemplar a esas pequeñas empresas. Cada vez se cierran más empresas en el país, cada vez se cierran más pequeñas y medianas empresas y no queremos que se siga destruyendo el aparato productivo. ¿Una negociación diferencial para pequeñas empresas? Una negociación diferencial hasta por sectores individuales, ¿no? O sea, no es lo mismo estar un subgrupo que que fabrica papel, que tiene un monopolio, es una multinacional, con una pequeña fábrica que tiene una fábrica de papel. Creemos que es importante ir a lo que cada sector realmente puede pagar sin que eso implique la pérdida de los puestos de trabajo, ¿no? Hablando de pagar y de salarios, hay algunos empresarios que dicen que aumentar los salarios va a generar pérdida de empleo. Desde el PIT-CNT se responde que eso es hacer terrorismo prácticamente en el arranque de la negociación colectiva. La realidad es que desde 2012 la industria ha perdido puestos de trabajo. En 2012 estábamos cerca, lo que es el concepto de industria, con un peso de un 11-12% del PBI, teníamos cerca de 200.000 empleados, funcionarios, colaboradores. Hoy estamos en el orden de los 175.000, o sea, la industria ha perdido puestos de trabajo. De hecho, vemos que el 80% de las ramas que la Cámara de Industria entrevista han bajado sus puestos de trabajo. La tecnificación hace que también sea necesario prepararse y capacitarse para un mundo moderno. Recién estábamos hablando fuera de cámara con usted
Lo que es el mundo que viene es un mundo que hay que buscar acuerdos mundiales, creemos que es correcto abrirnos y tratar de integrarnos a otros lugares, pero para lograr integrarnos y lograrlo hacerlo con una relación correcta hay que ser competitivos. Y si uno mira al Uruguay del punto de vista productivo competitivo y lo comparamos con países del norte, estamos un poco lejos. Creo que eso es un trabajo en equipo que tiene que hacer las cámaras empresariales, los sindicatos y el gobierno. Para ser más competitivo, entre otras cosas, ustedes lo que reclaman es bajar los costos del Estado. Bueno, sobre todo más que bajar los costos del Estado, adecuar los costos del Estado a la realidad. El Estado debe, una vieja definición es que el Estado cuando brinda un servicio debe brindarlo de la mejor manera posible, con el menor costo posible, generando la utilidad necesaria para que el Estado pueda reinvertir de vuelta en poder brindar los servicios que así lo requiere el mundo. Nosotros somos de la idea inclusive que las empresas públicas del Estado pudieran ser abiertas de capital, que se pudiera participar en ellas sus propios trabajadores con un porcentaje, que también tuvieran acceso a una auditoría, que la gente sepa en qué se está invirtiendo los fondos, cómo se está manejando, como pasa en otras partes del mundo, que haya un plan de trabajo, un presupuesto por programa, algo que todo el mundo pudiera saber y que vea que realmente que el dinero que paga y aporta a esas empresas del Estado realmente vuelve a la sociedad en los servicios que realmente precisa el país para ser competitivo en mercado interno y en mercado externo. ¿Inquieta la pérdida de empresas que se van a Paraguay, donde la tributación es menor? ¿La Cámara tiene algún dato, tiene información reciente que esté pasando eso efectivamente? Hemos escuchado eso, sí, efectivamente se ha corrido ese rumor. De hecho, sí constatamos que hay algunas empresas que han cerrado sus actividades acá y se han ido a Paraguay. Vuelvo a repetir, no queremos ser Paraguay, pero tampoco queremos ser el más caro del Mercosur. Uruguay es un país que tiene una serie de conquistas sociales muy importantes que es justo reconocerlas, que tal vez otros países no los tengan. Lo importante es que todo este tipo de conquistas sociales vayan para el trabajo de los uruguayos y que no permitan que se sigan cerrando empresas. Por eso nosotros apoyamos la ley de promoción de inversiones que tiene el gobierno, creemos que hay que seguir mejorándola, creemos que hay que ser más elásticos. De hecho, hemos escuchado ahora al ministro Astori decir que aquellas empresas que puedan trabajar para UPM van a tener beneficios o exoneraciones. Apoyamos la inversión de todo tipo de capital y nos parece muy buena la idea de que el trabajo uruguayo prime sobre el trabajo que viene de afuera. Le hago la última en 30 segundos. El gobierno, el Ministerio de Trabajo, quiere cerrar la negociación en 90 días. ¿Cree que es posible? No soy un especialista en negociación, tampoco conocemos, sé que hay sectores que tienen particularidades muy específicas. En la medida que se puedan ir cerrando esos sectores, lógicamente, y que eso no implique pérdida de puestos de trabajo, nosotros ahí estamos con el concepto que, inclusive expresado por el presidente de la República, lo importante hoy en día en momentos de crisis, no solo de mercado interno, sino de mercado externo, Mercosur y fuera de la región, es preservar los puestos de trabajo. A veces se habla de que la gente gana 15.000 pesos. Y yo hago una última reflexión. A mí me preocupa que de cada 4 jóvenes, 3 no tienen trabajo. O sea, que de cada 4 jóvenes, 3 no ganan ni siquiera 15.000 pesos. Y otro concepto que quisiera aclarar también, que es importante, es que en otras partes del mundo cuando se habla de ingresos, se habla del ingreso anual. Uno dice en Estados Unidos, a mí me pagan $40.000 por año, ejemplo. Yo he visto gente que trae liquidación y dice, yo gano 15.000 pesos. Y cuando uno mira la liquidación, ve que en realidad cobró 20.000 porque tiene prima por presentismo, prima por antigüedad, prima por otros conceptos que forman parte del sueldo. Y no está incorporado, por ejemplo, tiene un 14º salario y no lo incorporan dentro del sueldo. Entonces, cuando uno hace la suma de lo que gana, realmente gana más de 15.000 pesos. Entonces, el salario base es una cosa, pero lo que importa también es el dinero que recibe el núcleo familiar. Es importante cuidar no solo el salario base, sino también los beneficios marginales que a veces tienen las empresas que otorgan a sus funcionarios y también le cuestan a las empresas. Entonces, en la medida que la distribución de esa riqueza logre ser equitativa y que no genere pérdida de puesto de trabajo, es importante para el país. Corralo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Amigos, seguimos aquí recibiendo ahora al presidente del Banco de Previsión Social. Así es, Alfredo, le estamos dando ya la bienvenida a Evergali y enganchamos un poquito con lo que decía Coralo recién, el presidente de la Cámara de Industrias. Gracias por acompañarnos primero. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido? ¿Qué estimaciones tiene el BPS con respecto al año pasado y lo que va de este año? En el 2015 se perdió alrededor de 0,6% en materia de puestos de trabajo. Eso explica el estancamiento y pequeña reducción que hubo de la recaudación. No tenemos detectada una situación de aumento de evasión, sino que directamente se recaudó menos a partir de menor cantidad de puestos cotizantes. Esto sucedió en todas las afiliaciones, en civil, en industria y comercio, en construcción, en rural.
salvo en el sector doméstico, que es un sector que sigue creciendo de a poquito y se ha mantenido en esa Eso es senda. lo que ustedes tienen en cifras oficiales, digamos. Exactamente. Se habla de 30.000 puestos de trabajo perdidos el año pasado aproximadamente. ¿Está por ahí la cifra? Sí, la cifra está por ahí, fluctúa mucho porque nosotros hablamos de puestos cotizantes. Esto no son personas, sino que son puestos de trabajo registrados ante el Banco de Previsión Social. Es del caso recordar que nosotros tuvimos un aumento del orden del 60% en materia de puestos cotizantes entre 2005 y 2015, un crecimiento de 500.000 de puestos registrados que implica una formalización muy importante para el país, producto de distintas políticas que se fueron aplicando con el tiempo. Por un lado, algunas leyes para regularizar pagos que permitió que 300.000 puestos cotizantes regularizaran la situación a través de 2 leyes de facilidad de pago, y por otra parte, en lo personal yo soy un convencido de que la inclusión de la cobertura de salud como un beneficio integrante de la seguridad social ha sido un motor muy importante para la formalización de los trabajadores. ¿Cuánta gente hay trabajando en negro todavía? Pese a estas cifras que tú decías, bueno, se ha logrado un salto importante de formalización. Los registros que tenemos nosotros indican que pasamos de un 40% en 2004 a un 17% en 2015. Bajamos a la mitad la informalidad. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que cuanto más se reduce la informalidad, más complejo se hace el combate. Una cosa es... ¿Y dónde estarían? Si tuvieras que explicarle a la gente, bueno, ¿dónde está la gente que no aporta al BPS Son sectores, hoy? Por ejemplo, hablábamos del sector de las trabajadoras domésticas que, a diferencia del resto, sigue aumentando. Bueno, ahí todavía hay un núcleo importante de informalidad y eso permite que se siga creciendo en materia de puestos cotizantes. Lo que te decía, cuando se concentra la informalidad y pasa a ser más pequeña, cada vez más pequeña, más difícil es mejorar los números y la captación, y hay que aplicar políticas específicas, como se hizo en su momento, por ejemplo, con sectores del deporte, del turf, el ciclismo, el básquetbol, el fútbol. Ahora estamos trabajando con los delivery, por ejemplo. O sea, son sectores cada vez más específicos que no tienen registrado su trabajo, y como en todo el mundo, esto es una cuestión a nivel mundial, los 3 sectores que presentan siempre mayores niveles de informalidad son la construcción, el sector rural y el trabajo doméstico. Acá es el trabajo doméstico, decías, básicamente, que se mantiene. Sí, sin embargo, ¿qué datos tienen ahí? ¿Qué cifras el trabajo doméstico ha crecido más de lo que ha crecido la media general. Trabajo doméstico en afiliación al BPS, digamos. En afiliación al BPS, un 70 y pico por ciento. Creemos que todavía está en el orden del 30 y pico por ciento la informalidad en el sector. Por eso nuestro mensaje siempre apunta a que no le neguemos los derechos a las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras, más tarde o más temprano, llegan a cierta edad y se van a jubilar, tienen que hacer todo un periplo para reconocer esos años, y muchas veces por un pequeño pago más el empleador se termina comprando un tremendo problema al final de la vida laboral. ¿Se puede estimar, más o menos, dar una idea a la gente de cuánto se paga por tener un trabajador doméstico, una empleada doméstica? Es lo mismo que cualquier otro sector de actividad, tienen un aporte patronal del 7,5%, y después son los aportes personales, o sea, de cada 100 pesos que paga, el empleador paga 7,5 pesos por los aportes patronales. El resto es lo que le deduce a la trabajadora, el 15% de Montepío, el 4,5% o el 6% de FONASA, según sea el caso, no tiene ninguna diferencia. El tema es que si eso se acumula en el tiempo, la trabajadora, cuando se va a jubilar, plantea la necesidad del reconocimiento de esos años, y si el BPS detecta esto, el empleador contrajo una deuda que toda junta es muy difícil de pagar y de enfrentar. ¿Se exige igual al empleador, cuando llega esa persona a jubilarse, todos esos aportes que no se hicieron? Sí, ¿Cómo es el mecanismo? Si no estuvo declarada, tiene que pagar los últimos 10 años, y eso es lo que se detecta. Y eso genera una gran deuda. Es más, en muchos casos esta deuda se transfiere a los herederos. Muchas veces se trata de personas mayores que contratan personal doméstico, que cuando fallecen queda la empleada doméstica sin trabajo y hace el reclamo laboral, y son los hijos o sus herederos los que tienen que enfrentar la situación de deuda. Por eso nosotros decimos que es mucho mejor para todos, para las trabajadoras y para los empleadores, el hacer el registro contemporáneo en tiempo y forma. Te cambio de tema. Hemos visto en titulares de los diarios en estas últimas horas, el Banco de Previsión Social está pagando de más
licencias y aguinaldos a trabajadores de la construcción, esto sería por lo menos desde el 2013, y habría generado un perjuicio al BPS de los 50, en el orden de los 50 millones de dólares. ¿Es así? No, ni la cifra ni hay un error. Vamos a situar en primer lugar una cosa que es importante que tengan clara los televidentes. A cualquier trabajador el aguinaldo, la licencia y el salario vacacional se lo paga su empleador en la fecha que corresponde. En el caso de la construcción, los empleadores aportan al Banco de Previsión Social una alícuota que se llama las cargas salariales, que corresponden a estos 3 rubros de salario, y el BPS se lo paga a los trabajadores. Es una vieja conquista que tienen desde hace muchos años. Esa alícuota tiene distintos componentes para atender los distintos factores. Cuando el BPS hace esa recaudación, el trabajador solo cobra si el empleador ha hecho los aportes, y esto es lo primero que hay que tener en claro. Por allá por el año 61 se estableció el carácter de fondo para este pago de cargas salariales. Y resulta ser que si nosotros miramos la última década y media, siempre hubo mayores ingresos que egresos. El BPS siempre en todos los años recaudaba más de lo que terminaba pagando por estos 3 conceptos. Esto no ocurrió así en el año 2014 y 2015, los que nos movió, inclusive personalmente, a hacer los pedidos a los informes técnicos correspondientes para ver qué había pasado de distinto, porque el banco hace 20 años que viene haciendo lo mismo. Este es el análisis que se está procesando en estos momentos. Si nosotros tomamos en cuenta el 2014 y el 2015 solamente, el desfasaje, o sea, el BPS pagó 24 millones de dólares más de lo que recaudó en estos 2 años. ¿Y por dónde puede estar la falla ahí? Si nosotros tomamos la serie histórica de una década y media, el BPS en esta cuenta ha tenido 900 millones de pesos más de ingresos que de egresos. Desde el 2002 hasta ahora, pongámosle, el BPS ha recaudado 900 millones de pesos más de los que pagó. Se prendió una luz amarilla por esto que pasó en los últimos 2 años. Efectivamente. ¿Qué explicación puede tener? Bueno, esto es lo que estamos analizando, porque el otro aspecto es que esto se hace público cuando todavía el directorio no ha discutido los informes técnicos que todavía algunos de ellos se están elaborando. En particular me interesa destacar que tanto la Cámara de la Construcción y las cámaras de la construcción, como el ZUNCA, el Sindicato de Trabajadores y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ya hace meses que están informados que estamos analizando esta situación, viendo cuáles pueden haber sido los elementos que llevaron a la situación de que hayamos recaudado menos de lo que pagamos, para eventualmente hacer las propuestas de corrección que correspondan. Puntualmente consideramos que esto debe ser tratado tanto con las cámaras como con los trabajadores, con el Ministerio de Trabajo, que son las partes involucradas, y ver allí cuál es la solución. Pero me importa destacar una cosa, porque se ha dicho que este desfasaje lo paga Rentas Generales. En verdad no lo paga Rentas Generales. Los empleadores han aportado en la última década y media 900 millones de pesos más de los que hemos pagado, aún pero con los desfasajes. Ese dinero ya no está, por decirlo de alguna forma. No, ese dinero, el fondo no se contabiliza como fondo, pero todos los años sistemáticamente ha habido más recaudación que pago, salvo en los 2 últimos. ¿Cuándo van a tener una decisión sobre el punto? Seguramente en las próximas semanas vamos a estar analizando los informes y tomando las decisiones que corresponda para trasladar estos ámbitos, porque reitero, yo estoy convencido que es necesario considerarlo con las partes involucradas. Bien, hablemos de otros temas. ¿Qué está pasando con el tema de las licencias médicas? Se ha hablado y en forma muy fuerte de gente que dice, bueno, el sistema se ha distorsionado absolutamente, hay gente que está tomando licencia médica sin tener un motivo real. ¿Cómo lo observa el BPS y qué daños le ha causado al BPS esto? Bueno, en primer lugar, me importa destacar cómo era el sistema hasta el año 2009. Las certificaciones médicas que generan subsidio por enfermedad en el interior del país, un trabajador que se enfermaba, llamaba a su médico o iba a su médico en su mutualista donde se atendiera, el médico les pedía una receta en donde decía qué reposo tenía que tener, el trabajador con esa receta iba a ACE, en ACE se le sellaba, le ponía un timbre y con eso tenía que ir al Banco de Previsión Social a presentar ese formulario,
Allí, si la licencia era de menos de 30 días, en la propia sucursal o agencia se procesaba la información. Si era de más de 30 días, venían los paquetes de papel a Montevideo. Así se certificaba hasta el 2009 en el interior. En Montevideo era muy similar, con la diferencia que todos los trabajadores concurrían directamente a la sede central del Banco de Previsión Social. ¿Por qué vale esta aclaración? Porque el sistema en sí para el interior cambió poco. Sigue siendo a través de un certificado expedido por el médico tratante que el trabajador certifica su enfermedad y su derecho eventual al cobro del subsidio por enfermedad. Y lo que le cambió sustancialmente es que no anda dando vuelta por 3 o 4 lados. Se hace directamente con el médico y a través del efector de salud, sea la mutualista o ACE. En el caso de Montevideo el cambio sí es un poco mayor, porque ya directamente no tienen que concurrir al BPS, sino que se hace a través del efector de salud. Estos cambios no parecen ser demasiado importantes, pero no fueron los únicos que hubo en lo que tiene que ver con la certificación. En este caso, en Montevideo, por ejemplo, una emergencia móvil, cuando uno llama se siente mal, puede emitir ese certificado y eso inmediatamente va al BPS. Allí puede haberse dado el problema de una rotación de médicos muy grande, muy fuerte. En el caso de las emergencias móviles no es válido. La certificación médica es válida solamente de quienes son efectores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estos son las 42 mutualistas más ACE. Solo esos lugares pueden emitir, no las emergencias móviles que no son efectores integrales. Uno puede seguir llamando a la emergencia móvil, pero a los efectos de la certificación para el cobro del subsidio por enfermedad, tiene que concurrir de todas maneras a su efector. Pero lo que te decía también que han cambiado otros factores que han hecho que la gente perciba más la necesidad del uso del subsidio. Se aumentaron los topes, estaban en 3 bases de prestaciones y contribuciones, 9.000 y poco de pesos ahora, pasó a 8, 24.000 y pico de pesos. Esta facilitación también genera o está vinculada al tema del Sistema Nacional Integrado de Salud. También el Uruguay pasó de tener, en el año 2009, pasó de tener 29 enfermedades profesionales a 102, de manera que ha habido un cúmulo de factores que propenden a que exista una mayor cobertura, un mayor uso del subsidio por enfermedad. Ever, nos queda un minutito nada más y hay un tema que quería plantearte también, que es qué ha pasado con esas familias a las que se les iba a retirar la pensión, digamos, cuando no envían a sus hijos al sistema educativo. Bueno, nosotros... ¿Cómo se cerró al final el tema? Hay un decreto del año pasado, del mes de septiembre, que establece que hay que hacer 2 controles al año. Nosotros hicimos el primer control de este año, que consiste en analizar la matrícula, cuántos gurises están registrados en la enseñanza pública y privada. Registramos casi 16.000 casos, 15.994 casos de gurises que no estaban matriculados. Los publicamos durante el mes de julio y a los primeros días de agosto ya se había producido una regularización de muchos casos. De esos casi 16.000, al término, al cierre, quedaron 10.929 casos en donde se va a proceder a suspender el beneficio del cobro de la asignación familiar a partir del mes de cargo agosto, que se cobra ahora los primeros días de septiembre. ¿Esa gente puede igual reenganchar e intentar hacer algo antes del cierre del año? Esas personas pueden, ni bien regularicen la situación, registren, el gurí empiece a ir a estudiar, retoma nuevamente el beneficio. Mira, al 4 de agosto teníamos 11.334 casos para suspender, digamos. A hoy son 10.929, o sea, esto es dinámico. Las personas a medida que van regularizando van ingresando. También es importante recordar que, al igual que en todos los casos anteriores, 2/3 corresponden a muchachos que están en edades secundarias, de 12 para arriba, y 1/3 en edad escolar. Y en particular en las edades más altas, 16, 17 años, es donde se concentra la mayoría de los casos de no matriculación. Importante recordar que este beneficio se paga hasta los 18 años. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Contrapunto.